Hola, teacher. Listo, buenos días. Bien, vamos a esperar a sus compañeros a ver si ingresa. Física, papi. Física, joven. Ya sé. Listo. Esperar un minutico a ver si ingresa más gente. Pues, la información está en la plataforma. Bien, entonces empecemos clase con ustedes. Vamos a colocar como topic electricidad. ¿Listo? Y este va a ser el último tema de este periodo. Pues la clase de hoy será la última de este periodo. Electricidad. Muy bien. Achievement. Vamos a colocar reconocer que la electricidad es un fenómeno físico. Reconocer que la electricidad es un fenómeno físico. Skill. Describir qué es la electricidad. Describir qué es la electricidad. Bien. Entonces, con los que estamos, con las 5 personas. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a ver. Teacher, perdón, ¿me vuelves a... ¿Qué le vuelvo a repetir? El skill. Skill. Describir qué es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bueno, entonces, rápidamente. Vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto sobre la electricidad. Primero, hemos visto cargas. ¿Cuántos tipos de cargas hay? 3. Tres. Positiva, negativa y neutra. La positiva, la negativa y la neutra. Sí, la neutra también es una carga. Entonces, algunas personas, pues en el parcial, como que no la colocaron. Entonces, hay 3 tipos de carga. Y pues la idea era que en el parcial me justificaran, me dijeran por qué es negativa, por qué es positiva y por qué es neutra. Sí, eso. Faltó justificar eso. Bien. Listo. Ahí están nuestras cargas. Perfecto. Hemos visto que también fenómenos naturales como los rayos son electricidad. Bien. Y hemos visto cómo se genera carga, cómo producir carga, mediante 2 formas. Y era mediante contacto y mediante inducción. ¿Sí? Por fricción o inducción. ¿Sí puedes repetir el que acabas de decir, por favor? Por contacto o por inducción. Listo, eran los 2 tipos de carga que se habían visto en clase. Habíamos anotado algo sobre ello. Y entonces eran los tipos de carga por contacto, que era cuando se frotaba algo, cargábamos el objeto, lo que hicimos en la clase experimental, lo frotábamos y pues generábamos una carga por contacto, ¿sí? Porque estábamos, digamos que arrancando los electrones mediante ese contacto. Y la otra es la carga por inducción, que es cuando nosotros acercamos un objeto cargado y modificamos las propiedades del otro material, que se conocía como polarización, prácticamente. Eso se le llama inducción, carga por inducción. Muy bien, esas eran las formas de cargar un objeto. Pero en ningún momento hemos dicho qué es la electricidad. ¿Sí?
En ningún momento he dicho, bueno, esto es la electricidad, aquí estamos hablando de electricidad, aquí estamos viendo un fenómeno de electricidad, más o menos que es el rayo, pero nunca hemos definido qué es la electricidad, qué es eso. Entonces, vamos a anotar como título electricidad. Vamos a anotar como título electricidad. ¿Listo? Y vamos a anotar lo siguiente. Y esta es la definición de la electricidad. La electricidad es el movimiento de las cargas, eléctricas negativas, es el movimiento de las cargas eléctricas negativas de un lugar a otro. De un lugar a otro. Entonces subrayen la palabra movimiento con rojo. Es el movimiento de las cargas eléctricas negativas de un lugar a otro. De un lugar a otro. Muy bien, ahora sí ya sabemos qué es la electricidad. Dana, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de las cargas electrónicas, Eléctricas. eléctricas negativas de un lugar a otro. Listo. Entonces ahí es la definición. Mariana, buenos días. Mariana, ¿qué es la electricidad? Es el movimiento de las cargas eléctricas negativas de un lugar a otro. Listo, perfecto. Listo. Y por último, miremos a ver quién está acá. Pusil, buenos días. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de las cargas eléctricas negativas de un lugar a otro. Listo, perfecto. Entonces, eso es la electricidad. En ningún momento estamos diciendo que son cargas positivas o son cargas neutras, son cargas negativas. Siempre se va a hablar de esta forma. Ya vamos a ver por qué. Listo. Y entonces, para ver esto, vamos a hacer el siguiente diagrama. ¿Sí? Vamos a hacer como un cablecito al interior de un cable. Vamos a verlo. Y vamos a colocar un puntico que nos va a identificar esta carga. Y esta carga va a ir de este lugar a este lugar. De esta forma, posiblemente. ¿Sí? Lo vamos a nombrar punto A y punto B. Entonces, por favor, vamos a hacer este diagrama en nuestro cuaderno. Listo. Muy bien. ¿Teacher, tienes en el lado izquierdo, en la parte de arriba? Ya les diré qué dice. Entonces, por ahora, preocúpense de hacer este dibujo. Ya les digo qué son estas palabras. ¿Listo? Dejen el espacio, pues, para colocarlas. Pero por ahora me interesa es esto de acá, el dibujo. Háganlo de esta forma. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Es un puntico que se está moviendo hacia allá. Por eso coloco una flecha diciendo que se va a mover hacia allá. Hacia la derecha, en este caso. Listo. Muy bien. Entonces vean lo siguiente, chicos. Pues, no nos vamos a demorar mucho acá haciendo el dibujo. Entonces vean lo siguiente. Cuando esta partícula, que es una carga negativa, eléctrica negativa, va desde el punto A y recorre todo este medio hasta el punto B, a este movimiento de la partícula se le conoce como electricidad. ¿Listo? Entonces, todo lo que está haciendo esa partícula se llama electricidad. Ahora imagínense que son millones de partículas, millones de cargas negativas. Pues va a haber más electricidad. Entonces me preguntaban ahorita,
¿Qué es esa carga negativa? Pues esta carga negativa, como ya van a ver, se llama, o por lo general, es el electrón. En latín. ¿Listo? Es el electrón. Como ustedes lo conocen ¿en qué? En química. Esta partícula negativa, ¿sí? Cargada eléctricamente negativa, es el electrón, que se va a mover de un lugar a otro. Por eso, a este movimiento se le conoció como electricidad. ¿Qué quiere decir? Con referente al electrón o con referente al movimiento del electrón. Listo. Y pues bueno, ¿de dónde sale ese electrón? Pues bueno, les voy a explicar rápidamente. Esto lo van a ver como dentro de 4 años. Sí, los adelanto. Esto es de una temática próxima de 4 años o 3 años, no sé, dependiendo de Teacher Rima, Andrés cuando lo vean. Pueden ver química. Entonces, esto de acá lo habíamos denominado como el electrón de valencia. Un electrón que se sale, que permite fluir, salirse. Este electrón de acá es este de acá. Todos estos de acá son los electrones de valencia que van moviéndose de un lugar a otro. De esta forma. ¿Listo? Pero por ahora no se preocupe por ese electrón, no les voy a preguntar mucho sobre él. Por ahora es algo muy, decimos cosas muy generales, como que es una carga eléctrica negativa. No me interesa si está formada por electrones o no. Una carga eléctrica negativa y punto. A la cual denominaron electrón. Y su movimiento, la electricidad. Bien. Entonces, la electricidad tiene un sentido. Escuchen bien. La electricidad tiene un sentido. Sale de un lado negativo y llega a un lugar positivo. Positivo. ¿Por qué? Recordemos que en el experimento que hicimos en la práctica experimental, pues frotábamos diferentes objetos y pues atraían las cargas opuestas. ¿Se acuerdan? Lo mismo sucede acá. Las cargas negativas quieren ir ¿hacia dónde? Hacia un lado positivo. Por eso es que fluye la electricidad o se genera ese movimiento por esto. Porque estas son negativas y van hacia el lado positivo. Bien. A este lado negativo, escuchen bien, se le conoce como el cátodo. Entonces vamos a anotar. Cátodo. El lado negativo, de donde sale el movimiento de las cargas, es el cátodo. 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 Y el lugar donde llegan, que es el lado positivo, se le conoce como el ánodo. El ánodo, con tilde en A. Ánodo. ¿Listo? Entonces preguntémosle a una persona. Duván, Alejandro, ¿de dónde salen las cargas eléctricas? Negativas. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen, Duván? Las cargas negativas de... Entonces no está prestando atención a mi clase. Sencillo, ¿sí ve? A responderlo ya porque lo acabo de decir. Santibáñez, buenos días. ¿De dónde salen las cargas negativas? Del cátodo y el ánodo. Del cátodo. ¿Escuchó, Duván? ¿De dónde salen las cargas negativas? Del cátodo. Nana, ¿a dónde llegan las cargas negativas? Al ánodo. Al ánodo.
solo, ánodo. Listo, muy bien, a la parte positiva. Y de esta forma es como fluye la electricidad, de negativo a positivo. ¿Entendido? Imagino que sí. Listo. Entonces, Señor. así es como funciona. Así se van a mover las cargas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Eso, me imagino que no. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta, vale. Entonces, de esta forma es como se mueve la electricidad. Del negativo al positivo, es decir, del cátodo al ánodo. ¿Listo? Y aquí algo importante. Recordemos que yo les había dicho que esto era un supuesto cable, abro comillas, un conductor. Pues bien, pues les puedo decir que pues obviamente no puede ser todas las veces un cable o un pedazo o un alambre, por ejemplo, algo como metálico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los rayos, ¿qué ocurre? ¿Será que un rayo, una nube, saca un cable y lo conecta a tierra para descargarse? ¿O No. qué hace? ¿O qué hace un rayo? Para Donde conectarse a la caiga. tierra. ¿Cómo? Para conectarse a la tierra, ¿qué hace? Cuando cae. Por las cargas positivas y negativas. Pues sí, Buscan pues cargas esa es la positivas. forma, sí. Pues hay una diferencia de cargas. Pero yo me pregunto, ¿cómo transita la electricidad o cómo se mueven las cargas si no hay un cable? Si no hay un alambre que conecte la nube con la tierra. ¿Cómo lo hace? Pues bien, muy ¿Cuando se sencillo. chocan dos nubes? No, pues muy sencillo. Las mismas cargas que hacen generan su propio camino a través del ¿qué? Del aire. ¿Sí? Las cargas negativas de esa nube, cuando cae, van formando su propio camino. Al caer, forman esto. Por eso es que nosotros vemos esa luminosidad, ese relámpago. Es esto de acá. Es ese camino que va atravesando el aire. ¿Sí? Esas son las cargas que nosotros sabemos con un color azulado. ¿Sí? Esas son las cargas en movimiento. Pero ocurre rápidamente esa descarga. Yo no sé que el trueno utiliza como cable. Ojo, ¿el trueno qué es? Lo dijimos. ¿El trueno qué es? Es el sonido. Es el sonido. Ojo, ahora sí. Es el rayo. El rayo, pues, ¿qué es? Es la descarga. Y el relámpago es la luminosidad. Es como el flash, que nos ilumina. Entonces, son las tres que aprendimos a diferenciar. El rayo, por supuesto, cuando hace la descarga, ilumina. Y en esa iluminación, pues, esta liberación de electrones, que va hacia abajo. Cae. Y ocurre esto. Obviamente, como si se habrán dado cuenta, pues un rayo, ¿qué hace? ¿Va derecho? ¿Baja derecho? No, teacher, puede para cualquier. Jamás. Ajá. Y trata como de hacer zigzag hasta caer. Y se debe a esto. Ellos, las mismas cargas, tratan de buscar un camino para llegar al suelo. Por eso es este caminito. ¿Listo? Entonces, las mismas cargas generan ese cambio. Bien. Ahora, la electricidad se puede almacenar de diferentes formas, muchísimas. Pero yo les voy a presentar una que es muy común en nuestras casas. La pila eléctrica. ¿Listo? La pila eléctrica es un dispositivo que permite la almacenación de la carga eléctrica, es decir, de generar electricidad. Cuando se conecta, podemos producir electricidad, es decir, que se mueven los electrones.
Entonces, acá hay una parte negativa y una parte positiva. Entonces me van a decir cuál es el cátodo y cuál es el ánodo de esta pila. El menos es el cátodo y el más es el ánodo. Ánodo. Correcto. Muy bien. Es así. Y obviamente, si se dieron cuenta, pues miren, la parte plana es negativa. Sí, todas las pilas tienen esta definición. La parte plana es negativa, es decir, el cátodo. Pero la parte positiva tiene una protuberancia. ¿Sí? Y es positiva. Esto lo hacen es para diferenciar cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. Nada más, solamente para diferenciar. Quiero una pregunta, ¿y cómo meten la electricidad de esa pila? Bueno, esa es una muy buena pregunta que hace parte de los fenómenos electroquímicos. Y adivinen a quién, o sea, yo les puedo responder ahorita, pero se nos va a ir por lo menos otras 2 meses para explicar muy bien esto. Otro, no tenemos el tiempo ni tengo el espacio, ¿sí? Digamos, las circunstancias me impiden explicarles muy bien por qué sucede esto. Entonces, digamos, si nosotros estuviéramos en el colegio, les explicaría muy bien por qué sucede por qué la pila almacena carga eléctrica. Claro, se puede hacer. Y la otra es que también pueden preguntarle directamente a quién quieren que le pueden preguntar, aparte de mí, sobre los procesos. A Google. ¿A quién? A Google. Al teacher Jaime. Al teacher Jaime, como que a Google. Al teacher Jaime Andrés. Pues porque con él también tenemos clase, teacher. Correcto. Claro que le pueden, ¿cómo así que Google? ¿Sí? Entonces, el teacher Jaime Andrés también les puede orientar, decir, bueno, ¿por qué funcionan las pilas? ¿Qué hay detrás de las pilas? Son fenómenos electroquímicos, ¿sí? Que producen electricidad, producen este movimiento de la carga. Muy interesantes esos experimentos. Hay experimentos en que podemos hacer una pila, escuchen bien, una pila con una papa, con una piña, con una pera, con sal y agua. Yo hice uno en tercero que era de un bombillito y A eso vamos, no se me adelante. con 2 cables y los con... Listo, no se me adelante. Sí, son fenómenos que ocurren allí. Digamos que la generación de la carga son fenómenos electroquímicos, en la gran mayoría de veces, otros son fenómenos de movimiento, como el movimiento de un imán alrededor de una carga de un generador. ¿Sí? Así funcionan las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora, no nos enfoquemos en cómo se genera la electricidad. Los fenómenos electroquímicos pues hacen parte de otro estudio, digamos que más extenso y que no, digamos, si yo ahorita me pongo a explicarles, no nos alcanza el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, prefiero dejarlo así, decir, bueno, son fenómenos electroquímicos, pueden indagar, inclusive no sé si lo vayan a indagar el otro periodo, tal vez me adelante o tal vez el otro año o en los años que vienen sobre los fenómenos electroquímicos. Pero que es una de las formas de mostrar que los electrones están en movimiento. Ahora, vamos a ver algo muy interesante que sucede con la electricidad. Cuando nosotros nos conectamos un dispositivo eléctrico, ¿sí? O sea, que funcione con electricidad, pues nosotros vamos a ver diferentes fenómenos que nos ayudan. Uno de ellos es la luz. ¿Sí? Entonces aquí tengo un bombillito así, chiquito. Y entonces miren lo que voy a hacer. Primero, aquí yo tengo un dispositivo, pues que ya lo habíamos conocido en la clase anterior, que se llama el amperímetro, el multímetro. ¿Sí? Ya está. Entonces vamos a medir, por ejemplo, yo voy a medir cuánta energía, cuánta electricidad tiene almacenada. Miren, esta pila me dice que tiene 1.5 voltios. Vamos a ver si es verdad, si Duracell dice la verdad. Entonces la voy a conectar acá. Permítanme. Es que esto es muy difícil acá para mostrar, porque es que necesito ver, que ustedes vean.
Esto me salió negativo. Ay, no pude. Esperen, muchachos. Ahora sí creo que voy a poder. Listo. Entonces, por ejemplo, si ya observan, pues me dice que tiene 1.47 voltios la pila. Listo, la pilita. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo conectara dos pilas y midiera nuevamente la electricidad? ¿Cuánta sería? ¿Cuánto sería ese voltaje? 2. ¿De cuánto? 292. 2,92. O sea, casi 3 voltios. Si suponemos que cada pila tiene 1.5 voltios, como nos decía la referencia. ¿Listo? Entonces, aquí pues, lo que hacemos notar es que pues, la electricidad se puede sumar. Es decir, si nosotros conectamos más baterías, ¿qué ocurrirá? Sería más los voltios. Correcto, mediría más voltios. Entonces, así funcionan, por ejemplo, las pilas de los automóviles. O sea, tienes un fenómeno distinto al de estas pilas, pero se acumulan diferentes celdas para generar más poder, más energía. Bien, ahora, yo voy a conectar esos 3 voltios a este bombillito. Y entonces, para que vean, venga, lo conecto acá, lo dejo acá arriba. Y entonces vean, la parte negra con la parte negra, y la parte roja con la parte roja. Entonces, acá. Y se hizo la luz. ¿Listo? Muy bien. Se encendió. Perfecto. Maravilloso. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo lo conecto de esta forma? Es decir, la parte negra con la parte roja y la parte roja con la parte negra. ¿Qué ocurre? No funciona. No se enciende el bombillo. Listo, usted dice que no enciende. Sí se enciende. Y se encendió. Entonces, esto de acá les dice una cosa muy importante. Y es que a la carga eléctrica, o por lo menos a este dispositivo, no le importa qué. ¿Qué no le importa? Los polos. ¿Es positivo o negativo? Algo así. Positivo y negativo. No le importa la dirección. Diferenciado. No le importa la dirección de la electricidad. Puede fluir de cualquier forma. Es decir, en este caso, ¿dónde están viendo? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No le importa. Pero a este dispositivo, a este bombillo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro dispositivo al cual nosotros denominamos como, permíteme un segundo, como un LED. Entonces, nuevamente conectamos acá. Y por acá lo tengo. Es este de acá. Este es un LED, dispositivo que también hace luminiscencia. Cuando se le suministra electricidad. Permítame conectar esto. Okay. Se resbaló y listo. Entonces vamos a conectar este LED. Vean lo siguiente. Para identificar un LED, vean que ahí tiene 2 patas. Una pata es más corta que la otra. Esto no es por defecto de fábrica. ¿Sí? Esto es porque tiene una razón de ser. Ya les explicaré. Vamos a ver. Entonces voy a conectar el cable negro, que es el cual me suministra la parte negativa. Y el rojo, ¿a cuál pata? Vamos a conectarla a la pata corta. Listo, de esta forma. Y a la parte roja la vamos a conectar con la parte larga. Y
se encendió. A ver, un segundo que esto, tengo miedo porque se quema. Listo, entonces ahí está, se enciende. Listo. Ahora veamos lo siguiente. Voy a invertir ese orden. Conecto la parte negativa a la parte larga y a la parte corta por la parte roja. ¿Qué ocurrió? No se conectó. No se No, encendió. Se enciende, se enciende. No ¿Se se encendió? No. No se enciende. Listo, no se encendió. Sí, Entonces, a este dispositivo, ¿qué le pueden decir? Importa la carga. A este dispositivo, ¿qué? El derecho de la carga. Sí le importa el derecho de la carga. No importa la dirección, no el derecho, la dirección hacia donde fluye la electricidad. ¿Sí? Por eso esas paticas le están diciendo cómo se debe conectar. Entonces, la parte más larga a la parte positiva y la parte corta a la parte negativa. ¿Listo? Y fluye la electricidad. Entonces, veámoslo. Entonces, la parte negra, la parte negativa y la parte roja, la parte positiva. Mira, ahí está, encendido. Lo conecto poco tiempo porque suelen quemarse estos LEDs fácilmente. Listo. Intentémoslo con otro LED para que vean. Con un LED amarillo. Listo, aquí está el amarillo. Entonces vean lo siguiente. Miren lo mismo. Tiene una pata más larga que la otra. Conectamos la parte más corta. ¿A qué? A la que, A la negra. a la que suministra la carga negativa. Y miren que enciende. Pues sí, suavecito porque ya como que está quemadito. Pero ahí está. Ahí se va encendiendo. Con otro LED. ¿Qué tal con un verde? Esperamos que funcione este. Este está quemado, creo. ¿Tú cuántos tienes, Lex? Tengo 2 de cada color. Se debería comprar más, pero pues no sé si haya colores desde diferentes colores. Pero yo creo que sí. Deberían, sobre todo el azul, para generar los demás colores. Entonces miremos a ver. Ahí está, perfecto. Miren que la parte corta, ahí está, se enciende. Listo, se enciende. Lo quito rápidamente porque suelen quemarse mucho estos LEDs. Entonces lo voy a conectar así, aquí. Vean que sí. ¿Qué hace esto? Miren que va así. Imagínense que la carga va así. Los electrones se están moviendo hacia acá, hacia acá, hacia acá. Llega acá. Se conecta, ilumina esto, cierra. Vuelve y atraviesa toda esta parte hasta llegar a la parte positiva del circuito. Listo. Entonces, eso es con respecto a la electricidad. La electricidad sí fluye de la parte negativa a la parte positiva. De esta forma, del cátodo al ánodo todas las veces. ¿Por qué es importante hablar nosotros debemos hablar de la electricidad? Sencillo. La electricidad fue algo novedoso. Algo que cambió nuestros hábitos. ¿Sí? Demasiado. Imagínense la siguiente circunstancia. Un día en el que no tengan electricidad. Un día en que no puedan revisar ni celulares, ni mirar televisión, ni encender el radio, ni encender televisores, ni imaginarse, ni estar conectado ¿a qué? Al internet. ¿Sí? Imagínense en esa situación. Contemplen esa situación. ¿Por qué? Porque la sociedad actual está tan habituada a la electricidad que es dependiente de ella. Casi todos los procesos o todos los hábitos que tenemos dependen completamente de la electricidad. Teacher, una pregunta. ¿Quién creó la electricidad? ¿Quién la ¿Quién creó? creó? No. ¿Quién descubrió la electricidad? Esto es ¿Quién la descubrió? un invento. Aprendamos la diferencia. Un invento es aquello que se produce a partir de una idea. Ejemplo, la pila. ¿Sí?
la pila es un invento. ¿Quién lo inventó? Volta. ¿Sí? Alessandro Volta, italiano, en el siglo XVII, inventó la pila eléctrica. Esto de acá, o los inventos, no están en la naturaleza. ¿Sí? No están en la naturaleza. Ahora, los descubrimientos están presentes en la naturaleza esperando que, ¿qué? Que nosotros los descubramos, los destapemos, ¿sí? Los hagamos salir a la luz. Exacto, prácticamente los reconozcamos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿se inventó el fuego o se descubrió el fuego? Se descubrió. Descubrió. Se inventaron las ollas o se descubrieron las ollas. Inventaron las ollas. Inventaron las ollas. Vean que ya estamos aprendiendo a diferenciar una cosa con la otra. ¿Se inventó el aire o se descubrió el aire? Se descubrió el aire. Se descubrió. Aprendamos a diferenciar eso. Entonces, la electricidad fue descubierta primero por los griegos. ¿Sí? Pues hacían lo mismo que hicimos nosotros. Pues obviamente no tenían globos, pero ellos tenían unas piedritas de ámbar y las frotaban. Y cuando las acercaban a cortezas de árbol, esas cortezas se acercaban a la piedra. Ellos decían que era algo que era atracción, algo así. No tenían forma de decir, pero eso lo llamaron electrón. De ahí sale la palabra. Eso es un electrón. Así más o menos 500 años se comienza a experimentar con electricidad, se comienza a hablar sobre ella, se hacen experimentos así todos mágicos. En serio, porque la electricidad era un circo, por así decirlo, y mucha gente iba a los, digamos, a esa serie de experimentos, era para, oh, wow, asombrarse, porque los fenómenos eléctricos eran algo que a todo el mundo le parecía impresionante. Solamente hace más o menos 100 años se comienza a inventar dispositivos que almacenan electricidad o producen electricidad. ¿Sí? Ejemplo, los transformadores es un invento, los cuales producen electricidad, ¿no? O los generadores eléctricos. Todo ello, pues hace más o menos 100 años. Imagínense en la sociedad que ha hecho en la gran mayoría del tiempo sin electricidad. La mayoría de gente se dormía, por ejemplo, en la época feudal o el Renacimiento, o sea, se acostaba más o menos a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana se levantaban. ¿Sí? Eran ciclos bastante grandes, ¿sí? Porque solamente los podía iluminar el día, la luz solar. Entonces, por eso fue muy importante la electricidad, porque cambió muchísimos de nuestros hábitos. Demasiados, muchísimos. Hoy en día tenemos la particularidad, bueno, tenemos la ventaja de que, por ejemplo, nos acostamos a las 10 de la noche y si nos queremos levantar a las 2 de la mañana, estamos con certeza de que podemos ver algo porque podemos iluminar la zona. Teacher, ¿quién inventó el Wi-Fi? El Wi-Fi. ¿Quién? Uy. Eso me remonta a Henry Hertz con las ondas electromagnéticas, pero eso todavía les falta un camino para entender qué es eso. Sí, hasta ahora están describiendo la electricidad como cargas. Todavía falta un buen recorrido para conocer cómo se descubrieron las ondas electromagnéticas y sobre todo al inventor del Wi-Fi, que pues, abro comillas, sería no una sola persona, sino sería un grupo, un colectivo de personas a lo largo de la historia. En los últimos... Hicieron una pregunta. ¿El Wi-Fi y el Internet es lo mismo? Sí. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, chicos, con Sí, esto... teacher, fueron 5 personas. Listo. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy, chicos. ¿Listo? Chao, teacher. Porque Gracias. no tenemos más tiempo. Vamos, chicos. Chao. Que estén bien. Chao, teacher. Gracias. Teacher. Listo. Hasta luego. Que estén bien.